Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿cuál voz estás escuchando? Que muchas veces nosotros hacemos una traspolación de nuestros sentidos, o nuestro sentir, mejor lo digo así, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, algo que nos impresiona, y le llamamos que fue la voz del Espíritu Santo. ¿A cuánto sentir humano le llamamos palabra profética, por ejemplo, en nuestros días? Yo diría que a demasiada. Así es que este es un tema importante que nos, de alguna manera, invita, amigos, a establecer una clara diferencia entre una cosa y la otra, entre lo que es nuestro sentir en lo humano, en lo personal, y la voz de Dios. Así es que este es nuestro tema. ¿Cuál voz estás escuchando? Dicen en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 7. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado. Y atención a esto. A él oíd. Les pongo en contexto. Jesús sube al monte y se transfigura delante de tres de sus discípulos. Su rostro se volvió como el sol y sus vestiduras blancas como la luz. Y aparecen dos personajes muy importantes, bíblicamente hablando, Moisés y Elías, y están conversando con Jesús. Pedro, quizá por la conmoción o quizá por su personalidad así, una persona que podemos decir sanguíneo, muy emotivo, interrumpe y expresa su opinión. Señor, bueno es que estemos aquí, esto está maravilloso, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para Moisés, otro para Elías y otro para ti. Cuando él está expresando ese sentir, que a Pedro le parece quizás que viene de Dios, que fue Dios quien se lo inspiró, de pronto entonces lo que estoy leyendo, se forma una nube, comienza a cubrirlos y una voz sale de la nube, y es una voz con una instrucción muy clara que debe alcanzarnos a nosotros hoy día también. Este es mi Hijo amado, y se refiere a Jesús, a él oíd. Saben, amigos, nosotros los cristianos y como iglesia tenemos una responsabilidad grande, y es poder oír la voz de Dios y diferenciar la voz de Dios de la voz de nuestros quereres, la voz de nuestros deseos, la voz de nuestras ambiciones mundanas y carnales, y poder establecer claramente dónde está, cuál es y qué nos está diciendo la voz del Espíritu Santo. Así es que bajo ese peso, bajo la presión que pone esa instrucción a Pedro y a los demás, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él es al que hay que oír. Pues con esa base quiero hablarte de lo siguiente. Quiero hablarte de voces que suplantan la voz de Dios. Escúchalo bien. Voces que suplantan la voz de Dios, que traen confusión. Terminamos diciendo Dios me dijo, y no fue Dios quien te lo dijo. Fue alguna cosa emocional, alguna cosa cerebral, pero no la voz de Dios. ¿Qué voces suplantan la voz de Dios? Primera respuesta, la voz de los temores. Saben, este pasaje que estoy compartiendo con ustedes lo he leído en distintas versiones en los evangelios en los cuales aparece la experiencia. Y en uno de ellos dice que Pedro dijo eso porque estaba atemorizado, estaba abrumado. Los temores pueden suplantar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas hacemos impelidos por el temor? Saben, Dios no se mueve en el temor.
Hasta aquí yo diría que no es complicado, porque si estoy en esa angustia, no puedo decir que es Dios eso, es la angustia de mi alma. El alma tiene esa condición que puede abrumarse y puede angustiarse. Entonces, el temor habla, sí habla el temor, y el temor pone lazo y pone tropiezo, y el temor es esclavizante también. Entonces, pregúntate, ¿cómo te hablan tus temores? ¿Qué suelen decirte tus temores? Respecto a tu salud, respecto a cuánto tú vas a vivir, porque hay gente que se obsesiona con temores de que va a morir pronto. Otros se obsesionan con el tema material, el tema del dinero, el tema del trabajo, voy a quedar sin trabajo, voy a caer en una bancarrota total. En fin, es que si hablamos de temores, cualquier cosa le sirve como leña a ese fuego. Los temores hablan, amigos, y nosotros debemos más bien combatir la voz del temor con la voz de la palabra de Dios, pero no con la voz de otras emociones nuestras, tratando apagar fuego con fuego, agua con agua. No, 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 no. No se apaga la voz de los temores con más voces emocionales en un contrasentido. Como tengo temor, me voy a hablar positivamente a mí mismo. No, no, esto no se llama pensamiento positivo. Esto no es un tema de autoayuda, de autosuperación. ¿Cómo puedes tú apagar la voz de los temores con el dicho de Dios? Y eso solo tiene un nombre: Biblia. El libro de Dios, no con lo que se te ocurra, no con palabras y pensamientos bien intencionados de tu parte, porque no hay poder en la buena intención humana. Tienes que tomar dichos de Dios que vayan directamente como respuesta a tus temores, y entonces sí, le pondrás mordaza a la voz del temor en tu persona. Entonces el tema es voces que suplantan la voz de Dios, y la primera de ellas en la lista es la voz de los temores. Otro tipo de voz que suplanta la voz de Dios es la voz de la opinión ajena, y aquí hago un total cambio de dirección, de ruta. La opinión ajena. Que a veces las personas pueden servirnos de confirmación, sí. Pero a mí me gusta la confirmación con voz humana autorizada, en todo caso. Es decir, le pido su opinión, su consejo, su oración a personas a las que respeto, porque tienen una vida cristiana de madurez, de verdadero conocimiento de Dios, también han logrado capitalizar positivamente, constructivamente sus propias experiencias de vida, y sí tienen algo que decir. Y en muchos casos la opinión de gente así puede servirnos de confirmación. Pero vamos, vivir a expensas de la opinión ajena, que esto es otra cosa totalmente diferente, esto solo nos va a terminar suplantando la voz de Dios en nuestras vidas. Así es que no digo que rechaces todas las opiniones, pero digo que hay que calificar las voces. Cuando Adán y Eva caen en esto que se llama el pecado original, la pregunta de Dios fue bien interesante. Es lo primero que Dios habló. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que estás desnudo?, le dijo al hombre Adán. Eso equivale a ¿con quién has estado conversando? Eso equivale a ¿de dónde salió esa opinión? ¿Cuál voz es la que has estado escuchando? Parece que postergaste mi voz y terminaste oyendo otra voz. Se dan cuenta, la voz de la opinión ajena, en ese caso era el mismísimo demonio, pero que la gente puede terminar siendo instrumentos del maligno, claro que sí. Y yo digo que nuestro primer intento, amigos, debe ser escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, como en nuestra vida de oración, leyendo y estudiando pero muy en serio la palabra de Dios. Y entonces, pues sí, que la gente opinará, pero oirás opiniones y tendrás el discernimiento para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios.
En tercer lugar, otra voz que suplanta la voz de Dios es la voz de la ambición humana, pero me refiero a ambición malsana. Yo digo que hay algunas ambiciones buenas, es decir, cosas en las que uno no daña al prójimo, no se daña a sí mismo, va acorde esa visión, ese sueño, ese proyecto va acorde con el deseo de Dios de bendecirte, con su propósito, pero hay una ambición que está enferma. Por lo general se conoce la ambición malsana porque está vinculada con envidias, con comparaciones igual enfermizas, con deseos de cosas que realmente no necesitamos. Entonces, esa es otra clase de ambición. Hay una oración, y lo he compartido aquí en otras ocasiones, hay una oración que yo aprendí a decir a Dios desde hace muchos años atrás, y es esta: Padre, te doy gracias, porque no me darás todo lo que quiero, pero te doy gracias porque me darás todo lo que necesito. Y saben, con eso nos basta. Pero nosotros no sabemos qué es lo que necesitamos en verdad, porque confundimos lo que queremos, lo que ambicionamos, con lo que necesitamos. Y no todo lo que hemos ambicionado realmente lo necesitábamos, amigos, no todo. Por eso es que Dios no nos complació, porque no necesitábamos todo eso. Así es que esto también puede suplantar la voz de Dios, la voz de nuestra ambición malsana, porque, como dice el profeta antiguo, engañoso es el corazón, amigos, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo conocerá? Entonces el corazón nuestro puede engañosamente decirnos que algo es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y movernos a luchar por eso, a pelear por eso, sin ser parte del proyecto de Dios para nosotros. De ahí pues que todos nuestros anhelos deben ser presentados a Dios en oración. Todos nuestros deseos deben estar sujetos a confirmación. Óigalo bien, lo repito. Todos nuestros deseos deben estar sujetos a confirmación. La visión que supuestamente tenemos y hemos recibido, nuestro proyecto de vida, de ministerio, no importa de qué se trate, debe estar sujeto, debe estar como un subalterno de la comprobación y la confirmación de Dios en nuestras vidas, porque de lo contrario, un deseo humano malsano y alejado de la voluntad de Dios puede suplantar la voz de su voluntad. Y en cuarto lugar, también hay otra voz que suele suplantar la voz de Dios, y es la voz del argumento humano. El argumento humano es toda aquella estructura de ideas y de pensamientos con los que tratamos nosotros de justificar lo que hemos hecho o lo que queremos hacer. Esto equivale a tratar de negociar con Dios y tratar de convencer a Dios de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros ambicionamos o buscamos. Pero, ¿qué dice Pablo en una de sus cartas? Que los argumentos pueden ser una prisión. Dice que puede ser un lugar de confinamiento, y que eso nos aleja de la voluntad de Dios y nos aparta del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Son argumentos que se convierten, según él, en fortalezas espirituales, en este caso de confinamiento, de aprisionamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que confiar de todos nuestros argumentos, no hay que confiar, porque algunos de nuestros argumentos están mal construidos, no tienen el cimiento de la confirmación de Dios, no está ligado con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por consiguiente, ese argumento tiene que ser abandonado, tiene que ser desechado. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Evangelio de Marcos, capítulo 9 y versículo 7. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado. Eso es lo que dijo la voz: Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Y por qué viene esta voz y viene esta dura y sólida instrucción? Porque Pedro está opinando. Porque Pedro está presentándole un proyecto a Jesús. Está diciéndole: hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para Elías, otro para Moisés y otro para ti. Saben, a veces opinamos demasiado. Ya hice un programa a ese respecto, y sucede que
escuchamos voces que no son la voz de Dios y las tratamos de legitimar. ¿Cómo? Presentándoselas a Dios mismo, tal como Pedro le está presentando a Jesús. Y viene en un contrasentido la voz de Dios y dice no. La única voz que hay que tratar de oír, que hay que esforzarse por oír, es la voz de Jesucristo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pues con esa base, amigos, he estado compartiendo con ustedes acerca de las distintas voces que tienden a suplantar la voz de Dios. Y esas voces son, número 1, la voz de los temores. 2, la voz de la opinión ajena. 3, la voz de la ambición enfermiza, malsana. Y en cuarto lugar, la voz del argumento humano. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cuál voz estás escuchando? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.